De T13 Noticias. Hoy vamos a iniciar definitivamente con el tema que acapara la atención pública a nivel mundial. Corina. Buenas noches, Alan, a ustedes en casa, un placer saludarles. Y efectivamente, tenemos que abrir esta emisión hablando de lo que significa el COVID-19 y las acciones que toma el gobierno. Coronavirus. Se cree que su expansión inició en una comunidad de China. De hecho, es el país más afectado. El virus se expandió a otras naciones y hoy hablamos de contagios en 114 países, 118.381 personas infectadas y 4.292 fallecidos. Hay alerta mundial por este virus y no es para menos. Hoy, la Organización Mundial de la Salud declaró lo que era inminente, una pandemia. La diferencia entre una epidemia y una pandemia es que la primera se refiere a la expansión del virus en una región determinada, un país, por ejemplo, un municipio o un departamento. La pandemia no tiene que ver con la gravedad o letalidad de la enfermedad, sino con la extensión. En este caso, hablamos de más de 100 países con contagios y por eso es una pandemia global. Con esa base, prácticamente es inminente que hablaremos de coronavirus en Guatemala. Parece que solo es cuestión de tiempo, pero ojo, eso no debe ser motivo de alarma. El coronavirus no es sinónimo de muerte. El 70% de las personas contagiadas ya recibieron el alta. Solo el 2% de los infectados han fallecido. Y atención con esto, porque en su mayoría eran personas mayores de 60 años que ya padecían otra enfermedad que se complicó por el coronavirus. Eso quiere decir que hay que tener especial cuidado con los guatemaltecos de 60 años en adelante, pero no entrar en pánico. No se deje llevar por todo lo que ve en internet. Una mascarilla no lo hace inmune al coronavirus. Una mascarilla no le va a salvar la vida, ni va a morir si no la tiene. El gel a base de alcohol no es vital para evitar el coronavirus. Si no lo tiene, no se preocupe, no morirá por no tenerlo. Basta con que se lave las manos constantemente con abundante agua y jabón. Y hágalo durante al menos 20 segundos para que sea efectivo. El coronavirus es real, se sigue expandiendo a nivel mundial, pero no entre en pánico. Contagiarse no quiere decir que morirá por ello, pero no se automedique. Busque la ayuda de los profesionales y evite la expansión. Actualización T13. Hace algunas semanas le presentamos la historia de un brutal atentado armado en un sector de la zona 21. En aquella oportunidad fue asesinada una pareja. El hombre estaba reparando su vehículo, su esposa tenía a su bebé en brazos y hombres armados desataron el terror. Los tres fallecieron en ese lugar. A esta hora tenemos información que señala que la Policía Nacional Civil habría capturado a uno de los delincuentes que participó en esa nutrida balacera. Estamos rastreando esa información, por favor quédese con nosotros. En unos minutos venimos ya con las primeras imágenes acerca de este caso y vamos a esperar también, por supuesto, la confirmación. Por ahora vamos a continuar hablando de este tema que, como le indicaba hace unos momentos, acapara la atención a nivel mundial, pero no hay que entrar en pánico. Vamos a hablar ahora de cómo las autoridades guatemaltecas se preparan para cuando inicie el brote de coronavirus en nuestro país, que parece ser inminente, y vamos a hablar específicamente del hospital que va a servir para atender a estas personas.
El centro que servirá de referencia para la atención de un eventual caso de coronavirus en Guatemala será el Hospital Especializado de Villanueva, que cuenta, según las autoridades de salud, con el equipamiento adecuado. Ayer, un migrante deportado desde Miami, Florida, Estados Unidos, fue trasladado a dicho hospital por fiebre. Tras realizarse los exámenes correspondientes, se descartó que sea coronavirus, sino influenza. Este miércoles, al centro asistencial ingresaron 2 mujeres por síntomas de fiebre. Sobre el primer caso, se refirió el ministro de Salud, Hugo Monroy. Consideramos que posiblemente sea una infección bacteriana, pero siempre por prevención vamos a hacerle la prueba. Cuando ya esté realmente el proceso y ya tengamos el resultado del laboratorio, inmediatamente la directora de comunicación del ministerio les va a decir a ustedes si fue o no negativo la prueba esta. El segundo caso hace referencia a otra mujer quien llegó en su vehículo a ese hospital. También fue sometida a los exámenes respectivos y se espera ahora el diagnóstico. La llegada de guatemaltecos al centro asistencial de Villanueva se da en medio de una alerta roja activada hace unos días en el país como medida de prevención por el coronavirus. Este día, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, informó que a partir de mañana no podrán ingresar a Guatemala extranjeros provenientes de Europa, China, Corea del Sur, Corea del Norte e Irán, con el fin de evitar que el COVID-19 llegue al país. Y en el mismo tema, la Cruz Roja guatemalteca continúa brindando acompañamiento a los migrantes que pasan por suelo guatemalteco y, por supuesto, apoyando todas las iniciativas de prevención en el caso del coronavirus. Independientemente del paso de caravanas migrantes en Guatemala, hay al menos 100 voluntarios de Cruz Roja guatemalteca que brindan asistencia. Pues se le brinda atención prehospitalaria, ya que pues han caminado durante horas, pueden presentar deshidratación, ampollas en los pies, como algunos otros problemas médicos que pueden ser atendidos en el lugar, y si es necesario, pues se realizan las coordinaciones necesarias para poderlo trasladar hacia un centro asistencial si fuese necesario. También se les otorgan llamadas totalmente gratuitas para que le informen a sus familiares cómo van, que se encuentran bien, por dónde van, para que pues puedan seguir con esta comunicación que también es parte de la asistencia humanitaria. Y también en algunos sectores se les brindan meriendas para poder que ellos puedan recuperar energías, puedan alimentarse. Es algo pequeño, pero pues beneficia mucho a la persona que ha pasado mucho tiempo en el camino y que pues no ha comido nada. El personal de Cruz Roja guatemalteca es auxiliar de los poderes públicos. Por ello, tienen protocolos de atención para la prevención del COVID-19. Brindan a los migrantes gel para desinfectarse las manos y dan recomendaciones para evitar que se contagien de la pandemia que ha cobrado la vida de al menos 3.200 personas en todo el mundo. Seguimos hablando del tema, pero ahora rompemos las fronteras, hablamos del coronavirus a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud ya considera el brote del coronavirus como una pandemia. Así lo confirmó este miércoles el director de ese organismo, Tedros Adhanom. Con pandemia, un término que la OMS procuraba no usar hasta ahora para referirse al COVID-19. Se refiere a una enfermedad epidémica que se extiende en varios países del mundo de manera simultánea. Adhanom subrayó que el número de casos de coronavirus fuera de China aumentó 13 veces y que el número de países afectados se triplicó en las últimas 2 semanas. El director de la OMS añadió que está profundamente preocupado por niveles alarmantes de inacción sobre el virus. Según la OMS, hasta este miércoles se habían reportado 118,000 casos de infectados en 114 países y la muerte de 4.291 personas. También este miércoles, la Secretaría de Salud de Honduras confirmó los primeros 2 casos de coronavirus en el país centroamericano. El gobierno informó que el primer caso es de una mujer embarazada de 42 años, quien ingresó al país el pasado 4 de marzo en un avión procedente de España. La aeronave aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Tocotín, en Tegucigalpa. La Secretaría asegura que la persona está hospitalizada y su estado de salud es estable. La segunda afectada es una hondureña de 37 años quien llegó de Suiza el pasado 5 de marzo. Según las autoridades, esta paciente permanece bajo aislamiento domiciliar y sometida a vigilancia médica. El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández insta a la población de Honduras a mantener la calma y cumplir con las instrucciones dadas por la Secretaría de Salud del país.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, declaró este miércoles una cuarentena en todo el país durante 30 días para prevenir el contagio del COVID-19, aunque en ese territorio aún no hay casos confirmados. Las actividades educativas públicas y privadas quedarán suspendidas durante 21 días. También, en el mismo periodo, todas las reuniones mayores de 500 personas, como conciertos, juegos de fútbol, entre otros, quedarán suspendidas. Según Bukele, las personas que no sean salvadoreñas o diplomáticos no podrán ingresar al territorio salvadoreño. Con esta actualización T13 hace unos minutos le informábamos de una captura del presunto sospechoso de cometer una masacre en la zona 21 de la ciudad capital. Es nuestro compañero Samuel Orozco quien nos presenta el detalle de esta captura. Samuel, buenas noches, adelante con el reporte. Hola Corina y televidentes de T13 Noticias, buenas noches. Hace pocos minutos la Policía Nacional Civil acaba de confirmar unos datos, por lo tanto se da después de una investigación, esto que se ha dado después de un ataque armado que se registró en la zona 21 el pasado 10 de febrero, que desafortunadamente dejó una bebé tan solo 7 meses fallecida junto a sus padres y también otra persona que está ubicada en este punto. Jorge Aguilar nos habla de la captura del supuesto responsable. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Alias el Durian, de esta manera conocido en la Mara 18. Este hombre ha sido capturado por parte de la Policía Nacional Civil. Es el Departamento de Delitos contra la Vida de la Subdirección General de Investigación Criminal que reporta la detención de este hombre, específicamente luego de un trabajo de investigación, un trabajo que ha logrado venir y fortalecer esta específicamente investigación y poder solicitar una orden de aprehensión en contra de este hombre que ha sido identificado como Durian Alberto Velázquez Alvarado, alias el Durian, un hombre de 33 años y presunto líder de la clica Solo para Locos de la Mara 18 que operaba en ese sector de la zona 21. La detención se ha llevado a cabo siempre en ese mismo sector y hoy la Policía Nacional Civil lo pone a disposición del tribunal correspondiente. Además, en la base de datos de la PNC aparece que tiene 2 ingresos a las cárceles en el año 2012 y en el año 2018 por el delito de extorsión. Bueno, muchísimas gracias por el momento. Esta es la información que se tiene preliminar, sin embargo, pues serán ya de su conocimiento. Esta persona, pues es el presunto responsable, recordando entonces de la pequeña bebé Débora Victoria Orellana Serna de 7 meses, su señora madre Victoria del Carmen Orellana Serna de 21, además de Erwin Ernesto Salazar Arredondo de 36 y Jonathan Josué Contreras Telles de 29. Es así como pues ya se le ha dado el seguimiento a este caso que se registró en la zona 21 capitalina. Regreso al estudio principal. Gracias, Samuel Orozco, por el seguimiento a esta noticia. Nosotros vamos en este momento a un breve corte comercial, pero no cambie, volvemos con más noticias de interés. A continuación lo ponemos al tanto de un aparatoso accidente de tránsito que ocurrió en un sector del municipio de Misco. En horas de la mañana, los bomberos municipales fueron alertados por vecinos de la 26 Avenida y Boulevard El Naranjo, zona 4 de Misco, por un accidente de tránsito. Se supone que la constante llovizna que cubrió las calles en horas de la madrugada fue lo que provocó que el conductor de un pick-up perdiera el control del volante y volcara. Rápidamente llegaron los cuerpos de socorro a brindarle los primeros auxilios. Cuando ellos se encontraban atendiéndolo, el conductor de un automóvil perdió el control, maniobró bruscamente el volante y fue a impactar con la unidad de emergencia de los bomberos. La parte delantera del automotor quedó destrozada. Ambos conductores fueron atendidos, presentando solo crisis nerviosa. Automovilistas que transitaban por el sector se vieron afectados por el congestionamiento vehicular, debido a que uno de los carriles quedó inhabilitado. Autoridades de la Policía Municipal de Tránsito se hicieron presentes para hacer los trámites de rigor y agilizar el tránsito. Minutos más tarde, una grúa movilizó los 2 vehículos. Este día las fuerzas de seguridad lograron la captura de 4 personas señaladas de violación y agresión sexual.
Las mujeres en el país siguen presas de las garras de depredadores sexuales. Este año las cifras han aumentado, por ello las acciones policiales también. Este miércoles, las fuerzas de seguridad capturaron a 4 personas señaladas del delito de violación y agresión sexual. Las detenciones fueron en las zonas 1, 12, 14 y el departamento de Escuintla. Fueron identificados como Armindo Pérez Ortiz, de 22 años, señalado de agredir a un adolescente de 15 años, Jacobo Ismael Méndez Calderón, de 45, Luis Gustavo Alvarado Rodríguez, de 64, estos dos señalados de la agresión sexual de una niña de 13 años en la zona 18, y por último, Luis Gilberto Paz Ramírez, de 50, quien según las investigaciones, la mayoría de víctimas son menores de edad, por lo que fueron llevados a los juzgados competentes para que solvente su situación jurídica. A continuación lo ponemos al tanto, amigo televidente, de otro accidente de tránsito. Mucha atención, ahí tiene usted las imágenes. Esto ocurrió en jurisdicción del departamento de Escuintla. Impactaron primero los conductores de 2 vehículos pesados. Lamentablemente, una tercera persona que conducía un vehículo liviano terminó impactando también en la parte trasera de uno de los tráiler. Afortunadamente, y pese a lo aparatoso del percance, los bomberos indicaron que no fue necesario el traslado de ninguna persona a un centro hospitalario. Lo que sí es cierto es que hubo víctimas colaterales, decenas de personas que quedaron varadas en esa importante carretera después de ocurrido el percance. Y enseguida le tenemos que presentar el detalle de una colisión múltiple reportada en el departamento de Santa Rosa. Se trata del resultado de una múltiple colisión en una carretera de Barberena, Santa Rosa. Los protagonistas fueron conductores de 2 vehículos livianos, de un camión y de un autobús extraurbano. Testigos aseguraron que el responsable fue el piloto de la unidad de transporte, quien intentó cruzar en el carril contrario donde circulaba la camioneta tipo agrícola, que se llevó la peor parte. En el descontrol, el conductor del autobús chocó también contra el camión repartidor y un pick-up. La emergencia fue atendida por bomberos voluntarios, quienes informaron que nadie resultó herido, aunque se atendió a algunas personas en el lugar por crisis nerviosa. Sin embargo, este accidente sí provocó importantes daños materiales, principalmente en la camioneta agrícola. Agentes de la Policía Nacional Civil llegaron al sitio e hicieron las averiguaciones correspondientes y con ello establecer quién fue el responsable. Bien, hablamos ahora de los esfuerzos que realizan las autoridades pertinentes para retomar el control de las cárceles en nuestro país. Específicamente, nos referimos a esta requisa que ocurrió en una cárcel de Puerto Barrios, esto es, en el departamento de Izabal. Se contó con la participación del personal de la Policía Nacional Civil, así como también del sistema penitenciario y del Ministerio Público. Durante la inspección se localizaron televisores, también cargadores para celulares, bocinas, recipientes para droga, una amplificadora para televisión, varios celulares, tarjetas SIM justamente para esos aparatos. Todo fue consignado por el Ministerio Público para iniciar con el proceso legal en contra de las personas que tenían en su poder lo que acabo de mencionar. Y seguimos hablando de accidentes de tránsito que se reportan en el interior del país. Mario Guzmán, nuestro corresponsal en Sololá, nos informa de un percance en esta región. 2 féminas a bordo de un vehículo que salieron a madrugada del departamento de San Marcos rumbo a la capital colisionaron con la parte trasera de un pick-up cuando el vehículo que se conducían le estalló una llanta trasera. Este incidente ocurrió en el kilómetro 100 de la ruta interamericana en jurisdicción de Agua Escondida de Tecpan, Guatemala. Bomberos voluntarios de la 99 compañía a bordo de la unidad 1220 trasladaron a una de ellas hacia la emergencia del hospital. Este accidente se ocurrió, pues son 2 vehículos, iba hacia la ciudad capital. Al llegar al kilometraje 100, pues uno de los 2 vehículos, pues se estalló un neumático en una parte del vehículo, pues y luego se empotró al otro vehículo por a punto de embarrancarse. Y luego pues la persona se quedó atrapada, la señora Marta Bautista García, de 52 años, originario de San Marcos, y que esta persona posiblemente que tiene fracturas, lo que es la columna o la pelvis.
Paramédicos del casco negro trabajaron por varios minutos en el lugar para poder sacar a la fémina, quien quedó prensada dentro de los hierros del vehículo. Desde el departamento de Sololá, reporta Mario Guzmán. Actualización informativa, amigo televidente, mucha atención. Estas son las primeras imágenes que nos llegan desde el departamento de Zacapa. Se reporta un ataque armado con saldo trágico. Cuando regresemos de la pausa, vamos con el detalle completo. Por favor, no cambie, enseguida estamos de regreso. Actualización T13, se lo habíamos adelantado antes de ir a la pausa. La Policía Nacional Civil ya tiene el control de la situación. Es en el departamento de Zacapa. La víctima mortal, Tránsito Agustín Zabaleta Esquivel. Este hombre tenía 27 años y fue asesinado a balazos frente a su vivienda. De hecho, la versión preliminar señala que ya le venían disparando desde algunos metros atrás. El hombre trataba de ponerse a salvo en su vivienda, pero lamentablemente fue alcanzado justamente frente al inmueble. Allí terminaron de dispararle. Sus familiares salieron de inmediato para saber qué había ocurrido. Llamaron a los bomberos. Lamentablemente no habían absolutamente nada que hacer por este sujeto. Falleció por la gravedad de las heridas. A esta hora la Policía Nacional Civil ha montado un operativo en busca de los sospechosos. En poco tiempo habrá personal del Ministerio Público para iniciar con las investigaciones. Y cambiamos de tema. 7 presuntos pandilleros de la Mara Salvatrucha enfrentarán juicios señalados de enterrar el cadáver de 6 personas. Se trata del juicio que enfrentan 7 supuestos pandilleros de la Mara Salvatrucha, acusados de enterrar los cadáveres de 6 personas en San Bartolomé Milpas Altas, Zacatepeques. La audiencia se desarrolla por videoconferencia debido a que los implicados en este caso no han sido trasladados al juzgado por medidas de seguridad. En cambio, los fiscales del Ministerio Público han expuesto ante el juez cómo ocurrieron los hechos según la investigación. En 2017, un contingente de la Policía Nacional Civil rodeó una vivienda en esa zona de Zacatepeques. En su interior fueron capturados estos 7 hombres. Las autoridades habían recibido información sobre el entierro de los cadáveres en el inmueble. Las autoridades habían recibido información sobre el entierro de los cadáveres en el inmueble. Hubo excavaciones por varios días y los resultados fueron positivos. Restos humanos localizados en distintos puntos de la vivienda. Cuando recién inició el juicio, los fiscales presentaron ante el tribunal 5,000 quetzales en efectivo. Ese dinero, según las investigaciones, fue encontrado el día en que se allanó la vivienda. Al parecer, era producto de las extorsiones. Nos ubicamos ahora en el occidente de nuestro país. Mucha atención con esta noticia. Ahí tiene usted las imágenes en la pantalla. Se trata de Federico García Pérez, de 75 años, quien falleció este día de una manera insólita. Ocurrió en una finca en una comunidad de Chimaltenango. Junto a otras personas realizaban trabajos agrícolas en ese lugar cuando este árbol de grandes dimensiones se dio. El hombre corrió para ponerse a salvo, pero lamentablemente el árbol cayó sobre él. Sus compañeros de trabajo de inmediato dieron aviso a los bomberos municipales departamentales. Ellos trataron de restablecer los signos vitales de este hombre, pero lamentablemente el daño ya estaba hecho. Pese a la versión inicial que acabo de indicar, el Ministerio Público, por supuesto, ya inició con las investigaciones para determinar las causas del deceso y descartar que haya existido mano criminal. Y en la ruta al Atlántico, a la altura del Progreso, un vehículo prendió en llamas. Una familia se salvó de morir en este accidente. A la altura del kilómetro 77, ruta al Atlántico con destino al norte del país, jurisdicción del Progreso, una familia se salvó de morir luego de que el vehículo en el que viajaban se quedara sin frenos. El piloto decidió maniobrar, pero al notar que perdía el control del vehículo, decidió estrellarlo contra un paredón. Sin embargo, el resultado fue que el vehículo prendiera en llamas. Afortunadamente, la familia logró salir ilesa y a tiempo del fuego. Conductores que fueron testigos de lo ocurrido le brindaron los primeros auxilios y alertaron a las autoridades y cuerpos de socorro. El vehículo quedó reducido a escombros. Elementos de Provial coordinaron la atención a los afectados y regularon el paso vehicular, el cual se tornó lento a causa de los curiosos que reducían velocidad para observar el aparatoso percance.
Jornada marcada por accidentes de tránsito. Vamos a presentarle detalles de 2 más que ocurrieron. Son casos aislados en distintos puntos del país. Un aparatoso accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 35 de la ruta que conduce a El Salvador. Según indicó el piloto del automotor, luego de pasar una vuelta perdió el control del volante y se fue a empunetar. Afortunadamente, solo presentaba heridas leves y crisis nerviosa. En otro caso, cuerpos de socorro fueron alertados a la altura de Pologua, Totonicapán, sobre un fatal accidente de tránsito. A su llegada constataron que el conductor de un tráiler impactó con un pick-up. En el interior del vehículo se encontraban 2 personas fallecidas, debido a que el cabezal del tráiler cayó sobre los tripulantes. En las imágenes se observa que los hierros retorcidos estaban presionando la cabeza del conductor. A pesar de que los pobladores trataron de auxiliarlo, el daño evidentemente ya estaba hecho. Se supone que un descuido al volante y el mal estado de la carretera fue lo que provocó el accidente de tránsito. Sin embargo, serán las autoridades del Ministerio Público quienes esclarezcan este caso. Y en otro orden de noticias, en Huehuetenango la policía capturó a un hombre que portaba marihuana. Waldo Díaz, de 18 años, fue detenido por la Policía Nacional Civil en la terminal zona 5 de Huehuetenango. El hombre salió de un hotel de ese sector cargando 2 costales. Cuando los uniformados procedieron a revisarlo, los mismos estaban llenos de marihuana. Alias el Homie confesó que la droga era procedente de Sinaloa, México, y que su objetivo era llevarla a la ciudad capital. Además, sin ninguna pena, indicó que esto lo realiza con frecuencia. ¿Cuánto se dedica a esto? Hace un poco. ¿Ya ha hecho varios viajes? Hablando en serio, ¿sí? ¿Solo eso? Sí. ¿Sí, no? ¿Y dónde lo vende? ¿Allá en su aldea, allá en el municipio? Va directo para Guate. ¿Para Guate va? Sí, ¿no? ¿A qué zona? Cualquier zona. ¿Usted le hacen pedidos? ¿Usted va a entregar? ¿Yo? ¿Usted mismo se lo va a entregar? ¿Ya ha consumido usted este tipo de droga? A veces. Sí, nomás para quitar un poco de enfermedad, digamos. La detención se logró gracias a una llamada anónima a la PNC, donde se indicaba que el ahora detenido procedía de Cuilco y se hospedaría en un hotel de la referida zona, según informó el comisario Gilmar Sagastume Pozuelos. La hierba seca sería trasladada hasta la granja modelo de Rehabilitación Canadá en Escu. Continuar en sintonía de T13 Noticias, lo habíamos venido adelantando desde nuestros titulares y en este momento iniciamos con la cobertura de las noticias más impactantes de las últimas horas. Vamos a iniciar en la provincia con el rescate de un bebé y la captura de 2 mujeres. Rápida denuncia de una mujer a quien le fue arrebatado su bebé de 7 meses de los brazos en el departamento de Jalapa logró la captura de los presuntos responsables y el rescate del infante. 2 mujeres, una de ellas aún menor de edad, son las presuntas responsables de raptar al bebé y tratar de huir en una motocicleta. Sin embargo, fueron alcanzadas por agentes de la Policía Nacional Civil. Al verse copadas, dejaron al bebé a media calle. Fueron identificadas como María Hernández, alias La Chelosa, de 20 años, y una adolescente de 14. Según el parte policial, estas 2 mujeres son supuestas integrantes de una banda de robaniños denominada Los Chelosos, que opera en Jalapa. El bebé fue evaluado y resguardado por la PNC y posteriormente entregado a la madre. Las capturadas deberán enfrentar ahora un proceso penal. Y en otro orden de ideas, esta es la historia de otra guatemalteca que fallece en Estados Unidos en busca del sueño americano. Se trata del caso de una guatemalteca de 22 años que emigró hacia Estados Unidos en septiembre de 2019. En su intento, fue interceptada por agentes de la patrulla fronteriza y por 5 meses permaneció bajo su resguardo en un centro de detención. De acuerdo a la información que recibieron los familiares, María Celeste Ochoa Yoc murió por una supuesta hepatitis. La noticia conmocionó en el lugar donde nació y creció esta joven guatemalteca. Es la comunidad del Porvenir en San Pablo, San Marcos. Al parecer, era una situación difícil con su pareja, que prefirió dejarlo y buscar otra oportunidad de superación lejos del país. El cuerpo de esta migrante guatemalteca se encuentra en Estados Unidos. Su familia pide el apoyo de las autoridades para que pueda ser repatriado y de esa forma enterrar sus restos en la comunidad que la vio nacer.
Bien, mucha atención. Ahora sí, vamos con la noticia más impactante de las últimas horas. Una tragedia definitivamente y algo que de nuevo tiene que ver con la inseguridad que se vive en nuestro país. Un hombre fue literalmente acribillado a balazos. Esto ocurrió en un sector de la capital guatemalteca y es cobertura de Germán Cabrera, El Metido. La primera escena muestra a los bomberos municipales atendiendo a un hombre herido de bala. Lo ingresan en una camilla a una ambulancia y parten de inmediato hacia el Hospital Roosevelt. Allí empieza la cobertura del Cazanoticias. Germán Cabrera, con sirena abierta, ingresa en la unidad de los bomberos, abren el portón y de inmediato trasladan al herido para que los médicos lo atiendan. Lamentablemente, más tarde se confirmó su deceso por la gravedad y la cantidad de heridas. Respondía al nombre de Alec Aicinena Fernández. El Cazanoticias partió después a la segunda escena. Boulevard Los Próceres y 27 Avenida de la zona 10 capitalina. Una camioneta quedó en ese lugar. Era conducida por la víctima. Los rumores en el sitio señalan que los atacantes llegaron en motocicleta. El hombre en la parte trasera fue quien disparó. El Metido grabó el vehículo y es impresionante la cantidad de perforaciones. Pero no solo eso, los casquillos quedaron esparcidos en el sitio. ¿Quién tiene la frialdad para disparar con un fusil de asalto en la vía pública, a plena luz del día y a sabiendas de que podía estar siendo grabado? ¿Quién ordena un crimen como este y por qué? El Ministerio Público busca las respuestas. Los padres del hoy fallecido llegaron más tarde a la escena. Ofrecieron algunos datos a las autoridades para ayudar en la investigación. La información es clasificada, pero surgieron especulaciones en el lugar que vinculan a una mujer. Repito, es información clasificada y solo el Ministerio Público tiene la potestad para investigar y descubrir qué ocurrió en ese lugar y el móvil del atentado. Una vez acordonada la escena, la numeración indicaba que encontraron 29 casquillos en ese lugar. Las autoridades creen que fueron al menos 3 ráfagas contra este hombre en el vehículo. Las balas atravesaron ambas puertas y algunas impactaron en la garita de una empresa privada. Afortunadamente, no hubo más heridos. Los testigos indicaron que los atacantes huyeron rumbo a ruta a El Salvador. Se montó un operativo por parte de la policía, pero sin resultados. Se sabe que algunas cámaras captaron el momento de la... Estamos de regreso en T13 Noticias y enseguida le contamos la historia de un joven de 19 años que conocimos en un semáforo de la zona 4 de Misco. Es originario de El Salvador y llegó a nuestro país para cumplir un sueño. Vea usted de qué se trata. José Alfredo es un joven de 19 años a quien conocimos en el semáforo de Bosques de San Nicolás en la zona 4 de Misco, haciendo presentaciones con su balón para ganarse unos centavos. Es originario de la República de El Salvador, llegó a Guatemala hace 15 días, pues sueña con participar en un campeonato de freestyle soccer a llevarse a cabo en nuestro país. Porque como vi yo que estaban organizando un torneo aquí y dije yo, quiero ir a competir a un torneo de freestyle. ¿Cómo se llama esto? Freestyle. Freestyle fútbol. Ajá, sí. Y por eso es que me he quedado aquí, para... ¿Cuándo es el torneo? En este mes, pero creo que va a ser como el 26, creo yo que va a ser.
Ajá. ¿Te da ganas de participar? Sí, me dan ganas de participar. ¿Dónde te estás hospedando? ¿Dónde te estás quedando? Aquí en la zona 1. Ajá. Ajá. ¿Cómo te está yendo los semáforos con la gente? Pues bien, gracias a Dios. ¿Te ayuda la gente? Sí. ¿Qué te dice mucha gente cuando te mira? Que le eche ganas al arte, al deporte, que practique más. ¿Cuál es tu sueño más grande? Llegar a ser un profesional en esto. ¿En este deporte? Sí, llegar a ser un profesional. Hace 4 años inició su pasión por practicar este estilo de vida, que le permite agenciarse de fondos y busca conquistar ante cualquier obstáculo. Por ver a amigos así jugando y no sé qué me dio ahí cuando lo vi dije yo me gustó ahí dije yo quiero aprender ¿Cuesta mucho aprender? La verdad sí cuesta un poco, pero ¿cuántas horas al día? De 2 a 3 horas al día. ¿De práctica? Ajá, diario, todos los días. Ajá. Cuéntame, ¿actualmente te ganas la vida de esta forma con tu balón? Sí, con esto me gano la vida. No conoce a nadie en Guatemala, pero absolutamente nada lo detiene para cumplir su sueño de participar en su primer campeonato, donde desea ser el número 1. Y así llegamos al final de otra emisión de T13 Noticias. Recuerde que trabajamos cada día con mucho gusto para usted. Así es, concluimos esta emisión agradeciendo como siempre el favor de su preferencia. Que descansen y muy buenas noches. Hasta mañana.